Somos el grupo A2 y en esta oportunidad vamos a hablarles acerca de la NIC 34, Estados Financieros Intermedios. El objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la presentación de la información financiera intermedia. Asimismo, prescribir los criterios de reconocimiento y medición que se deben seguir para la presentación de estados financieros intermedios que se presenten ya sea de forma completa o condensada. Y si esta información es presentada en un momento oportuno y contiene información con datos fiables, contribuye a los inversionistas, prestamistas y otros usuarios para comprender la capacidad que tiene la entidad para generar los beneficios y flujos de efectivo futuros. Esta norma no establece en el alcance cuáles son las entidades obligadas a presentar o publicar estados financieros con información intermedia, pero el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad sí aconseja que aquellas entidades cuyos títulos cotizan en los mercados deben publicar al menos estados financieros intermedios referidos al primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales y que pongan sus estados financieros intermedios a disposición de los usuarios en un plazo no mayor a 60 días tras la finalización del periodo intermedio. Esta norma también nos habla sobre las definiciones en las que tenemos periodo intermedio, que podemos comprender que es todo periodo contable menor que un periodo anual completo, y la información financiera intermedia, que se entiende que es toda la información financiera que contenga un juego completo de estados financieros o un juego completo de estados financieros condensados para un periodo intermedio. Esta norma también establece cuál es el contenido de la información financiera intermedia. Este está conformado por un estado de situación financiera del final del periodo, un estado de resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, todos del periodo, notas a los estados financieros y un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. En su sección de contenido de la información financiera intermedia, la NIC 34 hace referencia sobre al momento que una entidad financiera ponga en práctica lo que es la NIC 34 o presente estados financieros intermedios, deberá considerar lo que indique el párrafo 8 sobre los componentes mínimos que se deben tomar en cuenta dentro de la información financiera intermedia. Nos dice que se debe presentar un estado de situación financiera condensado, un estado condensado o estados condensados del resultado del periodo y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos efectivo condensado y notas explicativas seleccionadas. Cuando la NIC 34 hace referencia sobre estados financieros condensados, permite que la entidad pueda proporcionar sus estados financieros intermedios de forma resumida o bien las cuentas poder agruparlas. Por ejemplo, caja chica y banco puede agruparla en una denominación de efectivo, siendo esto una forma más rápida de poder observar los estados financieros para los inversores, proveedores y prestamistas. También hace referencia sobre la forma y contenido que se deben considerar dentro de los estados financieros intermedios. Nos dice que se debe aplicar los requerimientos que indique la NIC 1 presentación de estados financieros cuando se presente un conjunto de estados financieros intermedios de forma completa. Y bien, cuando se presenta un conjunto de estados financieros intermedios condensados, se debe considerar añadir o incluir de los grandes grupos de partidas y subtotales que se han presentado en los estados financieros anteriores, así como las notas a los estados financieros seleccionados. También debe considerarse incluir cada partida o notas explicativas que se hayan modificado. También hace referencia sobre la aplicación de la NIC 33, ganancia por acción, cuando una entidad se encuentre dentro del alcance de esta norma. Y dice que se debe presentar las ganancias de acción básicas y diluidas para ese periodo en el estado que presente los componentes o del resultado. Y en el caso de la información financiera intermedia consolidada, se debe considerar que los estados financieros separados de la controladora no son coherentes. Por lo tanto, la información financiera intermedia consolidada se presentará siempre y cuando si los estados financieros anteriores se han presentado de forma consolidada.
Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Le damos seguimiento a la exposición de la NIC 34 con el tema de hechos significativos y transacciones. Una entidad incluirá en su información financiera intermedia una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el último periodo final anual sobre el que se informa. Los hechos ocurridos son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Aquí damos a conocer algunos ejemplos de sucesos y transacciones para las cuales se requería información a revelar si fueran significativos. Podemos mencionar la resolución de un litigio judicial que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo, pues la entidad ajustará el importe de cualquier provisión reconocida previamente respecto a este litigio judicial. Podemos mencionar también el reconocimiento de deterioro del valor de un activo al final y el descubrimiento de fraudes o errores que demuestran que los estados financieros eran incorrectos. Otra información a revelar. Además de revelar los sucesos y transacciones significativos de acuerdo con el párrafo 15 y 15A, una entidad deberá incluir en las notas de información financiera intermedia. Esta información debe ser normalmente ofrecida desde el comienzo del periodo contable. Asimismo, damos a conocer algunos casos de otra información a revelar desde el comienzo del periodo contable. Dentro de ellos podemos mencionar las emisiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de la deuda o del capital de la entidad. Y también podemos mencionar los dividendos pagados, ya sea en términos agregados o por acción, separándolos correspondientemente de las acciones ordinarias y otros tipos de acción. Continuando con la exposición de la NIC 34, hablaremos sobre la información a revelar sobre el cumplimiento de la NIC. Esta norma nos indica que si en un informe financiero intermedio se cumple con esta norma, eso deberá ser informado. Además, nos indica que un estado financiero intermedio no deberá de describirse que cumple con esta norma a menos que cumpla con todos los requerimientos en ella. La información intermedia incluirá estados financieros intermedios, ya sea condensados o completos. Incluirá lo siguiente: un estado de situación financiera del periodo intermedio corriente, un estado de resultados del periodo y otro resultado integral del periodo intermedio presente, un estado de cambio de patrimonio acumulado para todo periodo contable hasta la fecha. Además, un estado de flujos acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable precedente. La norma nos habla también sobre la importancia relativa. Nos indica que para una entidad cuyas actividades sean fuertemente estacionales, puede ser útil presentar información financiera relativa a los 12 meses que terminan al final del periodo intermedio, así como información comparativa de los 12 meses anteriores a este. También nos habla esta norma que al tomar la decisión relativa a cómo reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa puede ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo intermedio en cuestión. Información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida presentada en un periodo intermedio anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, pero no se ha publicado información financiera intermedia separada para este periodo final, la naturaleza e importe del tal cambio en las estimaciones debe ser objeto de información específica, utilizando para ello una nota de las que correspondan a los estados financieros para el periodo contable completo. La NIC 8 se requiere revelar la naturaleza
el importe del cambio y la estimación que tenga un efecto significativo en el periodo corriente o que se espera que tenga efectos materiales en periodos posteriores. Políticas contables iguales a las utilizadas en una información anual. La entidad debe aplicar en los estados financieros intermedios la misma política contable que aplica en sus estados financieros anuales, salvo por lo que se refiere a los cambios en las políticas contables llevados a cabo tras la fecha de cierre de los estados financieros anuales más recientes, que tenga su reflejo en los próximos que presenten. No obstante, la frecuencia con la que la entidad presenta información, ya sea anuales, semestrales o trimestrales, no debe afectar a la información de las cifras contables anuales. Para conseguir tal objetivo, las mediciones realizadas de cara a la información intermedia deben abarcar todo el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio. Continuando con el tema de reconocimiento y medición, hablaremos sobre los ingresos de actividades ordinarias recibidas de forma estacional, cíclica u ocasional. Los ingresos de actividades que se reciben de forma estacional dentro de un periodo anual no deben de anticiparse o diferirse a una fecha intermedia, si esta anticipación o aplazamiento no son apropiadas al final del periodo contable anual. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar de actividades estacionales están los vendedores al por menor. Estos ingresos deben de reconocerse cuando hayan ocurrido de forma efectiva. Los costos de manera no uniforme a lo largo del periodo, con una condición: estos costos serán objetos de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios. Estos sí y solo sí son convenientes anticipar o diferir al final del periodo contable anual. En el tema de usos de estimaciones, estos procedimientos de estimación que deben de seguirse en los estados financieros intermedios deben de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que la información financiera significativa, en este caso, sea relevante. Todo esto, toda esta información es para que sean comprendido la situación financiera de la entidad y que se revele de forma apropiada. De forma anual o intermedia, todos los métodos de estimación utilizados deben de ser de forma razonable. Ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Cualquier cambio en una política contable se debe de reconocer de acuerdo a la NIC 8. Para este caso, mediante uno de los dos siguientes procedimientos: reexpresando los estados financieros de periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual, o reexpresando correspondiente a periodos contables intermedios comparables de cualquier periodo anual correspondiente. Es importante mencionar que al aplicar alguna nueva política contable será de forma prospectiva desde la fecha más remota posible. Por su atención, muchas gracias.